Mi nombre es Florencio Villanueva. Tengo 63 años y hace una semana recibí un mensaje del banco que decía: alguien accedió a su cuenta desde otro dispositivo. Pensé que eran estafadores intentando robarme. Pero cuando revisé los movimientos, descubrí algo mucho peor. Era mi propia familia tratando de vaciar mi cuenta bancaria. Imagínate la sensación. Viernes por la mañana, desayunando tranquilo en mi casa, cuando llega la notificación al celular: acceso no autorizado detectado. Revise inmediatamente sus movimientos. Mi primera reacción fue de pánico, pensando que los delincuentes cibernéticos habían conseguido mis datos. Pero cuando entré a la aplicación del banco, lo que vi me dejó helado. Había intentos de transferencia por 150,000 pesos, y las cuentas de destino eran de mis propios hijos, Marcelo, Beatriz y Gonzalo. Mi familia estaba tratando de robar mis ahorros de toda la vida. El último intento había sido a las 3 de la madrugada. Mientras yo dormía confiado en mi propia casa, alguien estaba usando mis datos bancarios para transferir mi dinero a las cuentas de mis hijos. Por suerte, el banco había bloqueado las operaciones por considerarlas sospechosas. Pero lo más terrible de todo era que solo 3 personas en el mundo tenían acceso a mis claves: mis 3 hijos, a quienes yo mismo se las había dado por confianza y por si me pasaba algo. Escucha esta historia hasta el final y decime qué habrías hecho vos en mi lugar. También contame desde qué ciudad me estás siguiendo, porque lo que descubrí después de esa traición va a ser una lección sobre cómo el dinero puede convertir a los hijos en enemigos de sus propios padres. Para que entiendas la magnitud de la traición que descubrí ese viernes, tengo que contarte la historia de cómo construí mi patrimonio y por qué había confiado tanto en mis hijos. Yo nací en Rosario, en 1961, en una familia de trabajadores. Mi papá era tornero y mi mamá limpiaba casas de familia. Florencio, me decía mi papá cuando era chico, la plata no crece en los árboles. Hay que trabajar duro y ahorrar cada peso. Esas palabras se me grabaron profundo. Desde los 15 años trabajé después del colegio. Repartos en bicicleta, ayudante de albañil, lo que fuera para ganar algunos pesos. ¿Para qué trabajas tanto?, me preguntaban mis amigos. Para no ser pobre nunca más, les respondía. A los 18 años conseguí trabajo en un taller mecánico. A los 23 ya era jefe de taller. A los 28 abrí mi propio taller con los ahorros de 10 años de trabajo. Taller Villanueva, le puse. Reparaciones garantizadas. Durante mis primeros años como empresario, vivía con lo mínimo indispensable. Todo lo que ganaba lo reinvertía en el taller o lo ahorraba. ¿Por qué vivís como un ermitaño?, me preguntaba mi hermano cuando me veía comer arroz con huevo todos los días. Porque cada peso que ahorro hoy son 10 pesos que voy a tener mañana, le explicaba. ¿Y para qué querés tanta plata? Para darles a mis hijos las oportunidades que yo no tuve. A los 30 años me casé con Carmen, una mujer que compartía mi visión sobre el trabajo y el ahorro. ¿Estás segura de casarte con alguien que ahorra hasta los centavos?, le pregunté antes de la boda. Estoy segura de casarme con alguien responsable, me respondió. Nuestro primer hijo, Marcelo, nació en 1992. 2 años después llegó Beatriz. En 1998 nació Gonzalo. Ya tenemos nuestra familia completa, me dijo Carmen después del nacimiento del menor. Y vamos a darles lo mejor a estos chicos, le prometí. Van a estudiar en buenas escuelas, van a ir a la universidad, van a tener todas las oportunidades que yo no tuve. Era mi sueño, crear una generación de Villanueva exitosos y prósperos. Durante los primeros años de paternidad, trabajé como loco para construir el patrimonio familiar. Expandí el taller, compré otro local, después otro más. ¿No te cansás de trabajar tanto?, me preguntaba Carmen cuando llegaba a casa a las 10 de la noche. Me canso, le admitía, pero cada día que trabajo es un día menos que van a tener que trabajar mis hijos. Y si no quieren heredar el negocio, van a heredar igual, pero van a tener la libertad de elegir qué hacer con su vida. Durante los primeros años de paternidad, trabajé como loco para construir el patrimonio familiar. Expandí el taller, compré otro local, después otro más. ¿No te cansás de trabajar tanto?, me preguntaba Carmen cuando llegaba a casa a las 10 de la noche. Me canso, le admitía,
Pero cada día que trabajo es un día menos que van a tener que trabajar mis hijos. ¿Y si no quieren heredar el negocio? Van a heredar igual, pero van a tener la libertad de elegir qué hacer con su vida. El crecimiento de mi empresa fue constante pero calculado. Nunca me endeudé más de lo que podía pagar. Nunca expandí más rápido de lo que podía controlar. ¿Por qué no abrís más talleres?, me preguntaban otros empresarios del rubro. Porque prefiero 4 talleres rentables que 10 talleres problemáticos, les respondía. ¿Pero no querés ser rico rápido? Quiero ser rico seguro. La diferencia es que uno dura y el otro no. Para el año 2000, cuando Marcelo tenía 8 años, Beatriz 6 y Gonzalo 2, ya tenía una cadena de 4 talleres mecánicos en Rosario. Papá es el rey de los autos, le decía Marcelo a sus amigos del colegio. Me gustaba que estuvieran orgullosos de mí. Pero también empecé a notar que mis hijos daban por sentado que siempre iba a haber dinero disponible para todo lo que necesitaran. Papá, quiero ir al cumpleaños de Juan, pero necesito un regalo, me decía Beatriz a los 8 años. ¿Qué regalo querés comprar? No sé, algo lindo. ¿Cuánto lindo? No importa, vos tenés plata. Ya a los 8 años había desarrollado la mentalidad de que mi dinero era ilimitado. ¿Cuánta plata tenemos, papá?, me preguntó Beatriz un día cuando tenía 7 años. Tenemos la suficiente para que nunca les falte nada, le respondí. ¿Somos ricos? Somos trabajadores. La plata es el resultado del trabajo. Pero a pesar de mis intentos de enseñarles el valor del dinero, mis hijos crecieron en un ambiente de abundancia que yo nunca había tenido. ¿Por qué Pablo no puede venir de vacaciones con nosotros?, me preguntó Marcelo cuando tenía 10 años, refiriéndose a un amigo de familia más humilde. Porque la familia de Pablo no tiene la misma situación económica que nosotros. ¿Pero no les podemos dar plata? No es así como funciona la vida, Marcelo. Sima, ¿por qué no? Porque cada familia tiene que trabajar por sus propios logros. Durante la infancia de mis hijos, les enseñé el valor del dinero llevándolos al taller los fines de semana. ¿Ven este auto? Cada reparación que hacemos paga la comida de una semana en casa. Quería que entendieran de dónde salía el dinero, pero el efecto no fue el que esperaba. En lugar de valorar más el dinero, mis hijos empezaron a ver el taller como una máquina automática de producir dinero. ¿Por qué no trabajás más días si podés ganar más plata?, me preguntó Gonzalo cuando tenía 8 años. Porque también quiero tiempo para estar con ustedes. ¿Pero no sería mejor tener más plata y menos tiempo? No, Gonzalo. La plata sirve para vivir mejor, no para vivir menos. ¿Por qué siempre hablas de plata?, me preguntó Gonzalo cuando tenía 10 años. Porque la plata da libertad, le expliqué. Con plata podés elegir qué estudiar, dónde vivir, qué hacer con tu vida. Sin plata. Sin plata tenés que aceptar lo que te toque. Era una lección que yo había aprendido de chico, pero que mis hijos nunca iban a experimentar personalmente. Los chicos crecieron cómodos, pero no mal acostumbrados, o eso pensaba yo. Les daba lo que necesitaban, pero tenían que ganarse los extras. Si querés esa bicicleta nueva, tenés que ayudar en el taller durante un mes, le dije a Marcelo cuando tenía 12 años. ¿Ayudar haciendo qué? Limpiando herramientas, ordenando repuestos, aprendiendo cómo funciona el negocio. ¿Y me vas a pagar? Te voy a pagar con la bicicleta. ¿Pero no me das plata también? La bicicleta es la plata. Esa conversación me hizo dar cuenta de que Marcelo ya había desarrollado la expectativa de recibir tanto la recompensa como el pago, como si trabajar para conseguir algo fuera un extra que merecía compensación adicional. Durante la adolescencia, mis hijos desarrollaron personalidades muy diferentes, pero todos compartían una característica común: la seguridad de que siempre iba a haber recursos disponibles para sus proyectos. Marcelo era ambicioso. Quería estudiar administración de empresas para expandir el negocio familiar. Papá, cuando termine la carrera, vamos a abrir talleres en toda la provincia, me decía cuando tenía 16 años. ¿Vamos? Sí. Vos ponés el capital y yo pongo las ideas modernas. ¿Sabes qué ideas modernas tenés? Marketing digital, atención al cliente, sistemas de gestión computarizados. ¿Y de mecánica sabes algo? Para eso están los empleados. Beatriz era artística, quería estudiar diseño gráfico. Papá, cuando sea diseñadora,
Voy a hacer la publicidad de los talleres gratis, me prometía. ¿Gratis? Bueno, gratis para vos, pero vas a tener que pagarme los materiales y los programas de computación. Gonzalo era más deportivo. Soñaba con ser profesor de educación física. Papá, cuando sea profesor voy a entrenar al equipo de fútbol de la empresa, me decía. ¿Qué equipo de fútbol? El que vamos a armar para que los empleados hagan deporte. Todos tenían proyectos que involucraban mi dinero, pero que se presentaban como favores que me iban a hacer. Como si usar mi capital para sus ideas fuera una generosidad de su parte hacia mí. ¿Qué van a hacer cuando sean grandes?, le preguntaba a Carmen cuando los veíamos estudiar en la mesa de la cocina. Van a hacer lo que los haga felices, me respondía. ¿Y si ninguno quiere seguir con los talleres? Entonces vendo todo y les dejo la plata. ¿Pero no te parece que los chicos dan muy por sentado que van a heredar? Son nuestros hijos, Florencio. ¿A quién le vamos a dejar la plata si no es a ellos? Les vamos a dejar, pero me gustaría que entendieran que es un privilegio, no un derecho. Durante los últimos años de secundaria, mis hijos empezaron a hacer planes que requerían inversiones cada vez más grandes. Papá, me dijo Marcelo cuando estaba en 5º año, para estudiar administración necesito una computadora buena. ¿Cuánto buena? Una que me sirva para toda la carrera. Unos 50,000 pesos. ¿50,000 pesos por una computadora? Papá, es una inversión en mi futuro y en el futuro de la empresa familiar. Papá, me dijo Beatriz en la misma época, para estudiar diseño necesito programas profesionales y una tableta gráfica. ¿Cuánto sale todo eso? Como 80,000 pesos, pero es lo mínimo para estudiar diseño gráfico profesional. Papá, agregó Gonzalo, para estudiar educación física necesito ropa deportiva buena y suplementos nutricionales. ¿Suplementos nutricionales? Sí, para estar en forma y dar el ejemplo. Entre los tres habían planificado gastos por más de 200,000 pesos antes de empezar la universidad, y lo presentaban como inversiones necesarias, no como caprichos adolescentes. A los 18 años, Marcelo se fue a estudiar administración a Buenos Aires. ¿Necesitas plata?, le preguntaba cada mes. No, papá, con lo que me mandás tengo suficiente. Si necesitas más, pedime. No quiero que trabajes durante los estudios. Pero suficiente para Marcelo resultó ser mucho más de lo que yo había calculado. Papá, Buenos Aires es caro, me explicaba cuando sus gastos mensuales superaron mis estimaciones. ¿Cuánto caro? El doble de lo que pensábamos. ¿En qué gastas tanto? Alquiler, comida, transporte, libros, materiales. ¿Y diversión? Bueno, algo de diversión también, pero necesito relacionarme con mis compañeros. Relacionarte o gastar plata en boliches. Papá, es networking. Es parte de estudiar administración. Networking. Así había categorizado gastar mi dinero en salidas nocturnas. Beatriz estudió diseño en Rosario, pero siempre soñó con irse a trabajar al exterior. ¿Te vas a ir de Argentina?, le pregunté cuando se recibió. Quiero hacer experiencia afuera, pero después vuelvo. ¿Necesitas plata para irte? ¿Me prestarías? No te presto. Te doy. ¿Cuánta plata necesitas? Para un curso en Italia y para vivir 6 meses allá como $100,000. $100,000. Papá, es una oportunidad única. El curso cuesta $70,000 y necesito 30,000 para vivir. ¿Un curso de diseño cuesta $70,000? Es en la mejor escuela de Europa. Con esa certificación puedo trabajar en cualquier parte del mundo. ¿Y si no conseguís trabajo después del curso? Lo voy a conseguir. Es una inversión segura. Inversión segura. Como si gastar $100,000 en un curso sin garantía de empleo fuera una decisión financiera prudente. Gonzalo fue el que más tardó en definirse. Estudió educación física, pero después se interesó por el coaching deportivo, después por la preparación física. ¿Qué quieres hacer realmente?, le pregunté cuando tenía 25 años. Quiero poner un gimnasio, me respondió. ¿Un gimnasio? Sí, pero moderno, con equipamiento de última generación y entrenadores especializados. ¿Cuánta plata necesitas? Mucha, es una inversión grande. ¿Mucha cuánto? Como $200,000. ¿$200,000 para un gimnasio? Papá, no es un gimnasio cualquiera. Es un centro de alto rendimiento deportivo.
¿Tenés experiencia administrando gimnasios? No, pero voy a aprender sobre la marcha. ¿Tenés clientes asegurados? Los voy a conseguir cuando esté funcionando. ¿Estudiaste la competencia? Papá, estás siendo muy negativo. Negativo. Así había categorizado hacerle preguntas básicas sobre la viabilidad de su proyecto. Durante todos esos años, fui apoyando económicamente los proyectos de mis hijos, sin dudar. Le di plata a Marcelo para especializarse en España. Le financié a Beatriz un curso de diseño en Italia. Le pagué a Gonzalo el equipamiento completo para su gimnasio. ¿No te parece que los chicos dependen mucho de vos?, me preguntó mi hermano cuando le conté que había invertido $100,000 en el gimnasio de Gonzalo. No dependen de mí. Yo invierto en ellos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tengan éxito, van a ser independientes, pero mientras tanto, los ayudo a conseguir ese éxito. ¿Y si no tienen éxito? Entonces habré perdido plata, pero no habré perdido hijos. Para 2015, mis 3 hijos ya estaban establecidos profesionalmente, pero ninguno había logrado la independencia económica que yo esperaba. Marcelo tenía un buen trabajo en una empresa, pero no ganaba suficiente para mantener el nivel de vida al que estaba acostumbrado. Beatriz había vuelto de Europa con experiencia y contactos, pero le costaba conseguir clientes que pagaran bien sus servicios de diseño. Gonzalo tenía el gimnasio funcionando, pero los números no cerraban como habíamos proyectado. ¿Los chicos están bien?, me preguntaba Carmen cuando los veíamos en los almuerzos familiares. Están ajustándose, le respondía. ¿Ajustándose a qué? A vivir con lo que ganan ellos, no con lo que les doy yo. Había llegado el momento de reducir la ayuda económica, no porque no tuviera plata, sino porque quería que aprendieran a ser independientes. Chicos, les anuncié durante un almuerzo familiar en 2016, a partir del año que viene voy a reducir la ayuda que les doy. ¿Por qué, papá?, me preguntó Marcelo. Porque ya son adultos y tienen que aprender a valerse por ustedes mismos. ¿Pero no tenés plata? Tengo plata, pero ustedes tienen que aprender a ganarla. La reacción no fue la que esperaba. En lugar de entender que era por su propio bien, mis hijos se sintieron castigados. Papá cambió, le decía Beatriz a Carmen cuando pensaba que yo no escuchaba. Se volvió tacaño. ¿Tacaño? Sí, antes nos daba plata para todo. Ahora dice que tenemos que arreglarnos solos. Beatriz, tu papá trabajó toda la vida para darles oportunidades. Ahora es el momento de aprovechar esas oportunidades. Pero mis hijos habían malinterpretado mi cambio de estrategia. Pensaban que era mezquindad, no educación financiera. Y ahí empezaron los problemas. Durante 2017 y 2018, noté que mis hijos se acercaban a mí solo cuando necesitaban plata. «Hola, papá, ¿cómo estás?», me llamaba Gonzalo por teléfono. «Bien, ¿vos cómo estás?». «Bien, pero tengo un pequeño problema». Siempre había un pequeño problema que requería una solución económica. La tarjeta de crédito de Marcelo, una deuda de Beatriz con un proveedor, una reparación urgente en el gimnasio de Gonzalo. ¿No les parece que piden plata muy seguido?, les dije durante un almuerzo familiar. No pedimos plata, me corrigió Beatriz. Pedimos ayuda. ¿Cuál es la diferencia? La ayuda es temporal. La plata es, bueno, plata. Ayuda temporal. Como si cada emergencia económica fuera un accidente imprevisto, no el resultado de vivir por encima de sus posibilidades. En 2019, Carmen murió en un accidente de tránsito. Fue el golpe más duro de mi vida. Mi compañera de 40 años, la madre de mis hijos, se había ido de un día para otro. Durante el funeral y los días siguientes, mis hijos me acompañaron, me consolaron, estuvieron presentes. «Papá, no estás solo», me decía Marcelo. «Nosotros te vamos a cuidar». «Somos una familia unida», agregaba Beatriz. Pero después de un mes, cuando el dolor inmediato había pasado un poco, empecé a notar que la atención de mis hijos hacia mí seguía siendo principalmente económica. «¿Cómo estás, papá? ¿Necesitas que te acompañemos a algún lado? ¿Estás comiendo bien?». Pero siempre terminaban con, «Papá, tengo un problema pequeño que quería consultarte». O, «Papá, surgió una oportunidad, pero necesito un poco de capital». Un día me di cuenta de algo terrible. Mis hijos me visitaban más seguido desde que había quedado viudo. No porque me extrañaran más,
sino porque era más fácil pedirme plata sin que Carmen interfiriera. Carmen siempre había sido la que ponía límites. «Florencio, les estás dando demasiado», me decía cuando yo accedía a todas sus peticiones. «Son nuestros hijos», le respondía. «Son nuestros hijos adultos», me corregía. Sin Carmen para moderar mis impulsos paternales, mis hijos habían encontrado vía libre para aumentar sus pedidos de ayuda económica. Y yo, en mi soledad y mi dolor, accedía a casi todo. Durante 2020, con la pandemia y los problemas económicos generales, los pedidos de ayuda se multiplicaron. «El gimnasio no factura nada», me explicaba Gonzalo. «Necesito ayuda para pagar el alquiler». «Los clientes no pagan las facturas», se quejaba Beatriz. «Necesito un préstamo hasta que mejore la situación». «La empresa redujo sueldos», me contaba Marcelo. «Necesito un adelanto para llegar a fin de mes». Cada uno tenía razones válidas. La pandemia había afectado a todos, pero también noté que ninguno de mis hijos había reducido sus gastos personales para adaptarse a la nueva realidad económica. «¿No pueden vivir más modestamente hasta que mejore la situación?», les sugerí. «Papá, no podemos cambiar de lifestyle de un día para otro», me respondió Marcelo. «Tenemos compromisos, gastos fijos, obligaciones». Lifestyle. Compromisos, obligaciones. Palabras muy sofisticadas para decir que no querían reducir su nivel de vida, aunque no pudieran pagarlo. En 2021 decidí hacer algo drástico. Les propuse trabajar conmigo en los talleres. «Chicos, si necesitan plata, vengan a trabajar conmigo. Siempre hay lugar en la empresa familiar». La respuesta fue inmediata y unánime. «Papá, nosotros ya tenemos nuestras carreras». «Papá, trabajar en el taller no es lo que estudiamos». «Papá, ya somos grandes para cambiar de rubro». Querían la plata de la empresa familiar, pero no querían trabajar en la empresa familiar. Querían los beneficios sin las responsabilidades. Durante 2022, empecé a sospechar que mis hijos estaban coordinando sus pedidos de ayuda. Marcelo me pedía plata en enero, Beatriz en febrero, Gonzalo en marzo, como si se hubieran puesto de acuerdo para no molestarme todos al mismo tiempo. «¿Ustedes hablan entre hermanos sobre la plata que me piden?», les pregunté durante un almuerzo familiar. «No, papá», me respondió Beatriz. «Cada uno tiene sus problemas. Pero es casualidad que nunca me pidan ayuda el mismo mes. Es que sabemos que no podés ayudar a todos al mismo tiempo», explicó Gonzalo. «Entonces sí coordinan», insistí. «No coordinamos, nos cuidamos entre hermanos». Se cuidaban entre hermanos, para maximizar la extracción de dinero de su padre. Un día, cuando estaba organizando papeles en casa, encontré algo que me llamó la atención. Una hoja con anotaciones de Beatriz que se había olvidado después de un almuerzo familiar. Tenía fechas y montos escritos a mano. Enero, M 50.000. Febrero, B 40.000. Marzo, G 60.000. Eran los pedidos de ayuda de cada uno durante el primer trimestre de 2022. Pero lo que más me sorprendió era la nota al final. Total primer trimestre, 150.000. Objetivo año, 600.000. Objetivo año. Habían puesto una meta de cuánto dinero extraerme durante el año. Esa noche confronté a Beatriz por teléfono. «¿Qué es esto del objetivo año 600.000? ¿De qué hablas, papá?» «De la hoja que te olvidaste acá con los cálculos de cuánta plata me piden». Silencio del otro lado. «Beatriz, ¿están haciendo un presupuesto con mi plata?» «Papá, no es lo que pensás». «Entonces, ¿qué es?» «Es una manera de organizarnos para no pedirte todo de una vez». «O sea que sí coordinan». «Nos organizamos, sí, para no saturarte». «¿Saturarme con qué?» «Con pedidos de ayuda». ¿Y no se les ocurrió organizarse para no pedirme ayuda?» «Papá, todos pasamos por momentos difíciles. Es normal que la familia se ayude». «¿Ayude o financie? ¿Cuál es la diferencia?» «La diferencia es que ayudar es ocasional. Financiar es permanente». Al día siguiente llamé a Marcelo. «¿Es verdad que entre ustedes calculan cuánta plata me van a pedir por año?» «¿Quién te dijo eso?» «Beatriz, se olvidó una hoja acá con todos los números». «Papá, es solo para no molestarte mucho». «¿Molestarte con qué?» «Con nuestros problemas económicos». «Marcelo, ¿vos entendés que mis problemas económicos nadie los resuelve?»
¿Tenés problemas económicos? Tengo el problema de que mis hijos viven de mi dinero. No vivimos de tu dinero. Ah, ¿no? ¿Con qué pagaste el auto nuevo? Con un préstamo. ¿Y la cuota del préstamo con qué la pagás? Silencio. Con la plata que me das todos los meses. Es temporal, papá. ¿Cuánto temporal? ¿5 años? ¿10 años? Hasta que mejore mi situación. ¿Y cuándo va a mejorar tu situación? Cuando encuentre un trabajo mejor. ¿Y cuándo vas a buscar un trabajo mejor? Cuando tenga tiempo. ¿Cuándo tenga tiempo? Como si buscar trabajo fuera una actividad recreativa que se hace en los ratos libres. También descubrí que mis hijos habían desarrollado estrategias específicas para pedirme dinero. Papá, tengo una gran noticia. Me llamó Gonzalo un martes por la tarde. ¿Qué noticia? Conseguí un cliente nuevo para el gimnasio. Y para atenderlo bien necesito comprar una máquina nueva. ¿Cuánto sale la máquina? 20,000 pesos, pero es una inversión. Con esta máquina puedo conseguir más clientes. Era siempre la misma estructura. Primero la buena noticia, después el gasto necesario para aprovechar la oportunidad, como si cada progreso requiriera una inversión de mi parte. Papá, me ofrecieron un trabajo freelance muy bueno, me contó Beatriz en otra ocasión. ¿Qué tipo de trabajo? Diseñar la identidad visual de una empresa nueva. ¿Y cuánto te van a pagar? Muy bien, pero necesito actualizar mis programas de diseño. ¿Cuánto salen los programas? 15,000 pesos, pero es una inversión. Con estos programas puedo cobrar más caro. Otra vez, oportunidad plus inversión necesaria. Pedido de dinero. Papá, me propusieron ser socio de una empresa de consultoría, me dijo Marcelo. ¿Qué tipo de sociedad? Una sociedad de capital. Yo pongo capital y ellos ponen el know-how. ¿Cuánto capital? 80,000 pesos. ¿Y qué garantía tenés de que va a funcionar? Papá, en los negocios no hay garantías, pero es una oportunidad única. Oportunidad única. Cada pedido de dinero era siempre una oportunidad única que no podía desperdiciarse. En 2023 decidí ser más estricto con las ayudas económicas. Chicos, les anuncié, a partir del año que viene, las ayudas van a ser préstamos, con un plan de devolución. La reacción fue de shock total. ¿Préstamos? ¿Nos vas a cobrar interés? ¿No confías en nosotros? Confío en ustedes, por eso les voy a prestar, pero quiero que entiendan que la plata tiene valor. Papá, somos tus hijos, no clientes de un banco, me dijo Marcelo. Justamente porque son mis hijos quiero enseñarles responsabilidad financiera. ¿Y si no podemos devolverte? Entonces van a tener que ajustar sus gastos. Pero lo que no sabía era que mis hijos habían interpretado mi cambio de políticas como un obstáculo a superar, no como una lección a aprender. Unos días después de ese anuncio, Gonzalo vino a visitarme con una carpeta llena de papeles. Papá, preparé un plan de negocios para el gimnasio, me dijo muy serio. ¿Un plan de negocios? Sí, con proyecciones de ingresos, análisis de mercado, todo profesional. Cuando revisé los papeles, me di cuenta de que había contratado a alguien para hacer el plan de negocios. ¿Cuánto te costó esto? 5,000 pesos, pero es una inversión en nuestra comunicación. ¿Nuestra comunicación? Sí, ahora podemos hablar en el mismo idioma empresarial. Era increíble. Había gastado 5,000 pesos de mi dinero para contratarle a alguien que le hiciera un plan para pedirme más dinero. Beatriz adoptó una estrategia similar. Papá, hice un análisis de retorno de inversión para mi empresa de diseño. Me anunció durante otro almuerzo familiar. ¿Qué análisis? ¿Cuánto dinero vas a recuperar si invertís en mi empresa? ¿Yo voy a recuperar dinero? Claro. Cuando mi empresa sea exitosa, te voy a devolver todo con intereses. ¿Y si tu empresa no es exitosa? Va a ser exitosa. El plan lo garantiza. ¿Qué plan lo garantiza? El plan que hice con una consultora especializada. Otra vez, había gastado mi dinero para contratar a alguien que le dijera cómo pedirme más dinero de manera profesional. Marcelo fue aún más sofisticado. Papá, quiero proponerte una sociedad, me dijo durante una cena familiar en diciembre de 2023. ¿Qué tipo de sociedad? Una inversión conjunta en un proyecto inmobiliario. ¿Qué proyecto inmobiliario? Comprar un departamento para alquilar. Vos pones el capital, yo manejo la operación,
compartimos las ganancias. 50 y 50, 70-30. 70 para quién, 70 para mí porque yo pongo el trabajo. ¿Y yo qué pongo? El capital. ¿Cuánto capital? $200,000. ¿Y vos qué pones además del trabajo? La expertise inmobiliaria. ¿Qué expertise? Nunca trabajaste en inmobiliarias, pero estudié administración. Es transferible. Como si estudiar administración automáticamente te diera experiencia en todos los negocios del mundo. Durante las últimas semanas de 2023, noté que mis hijos estaban más distantes. Las visitas se espaciaron, las llamadas telefónicas se redujeron, las invitaciones a almorzar disminuyeron, pero también noté algo extraño. Habían empezado a hacerme preguntas muy específicas sobre mis finanzas. «Papá, ¿en qué banco tenés la cuenta principal?», me preguntó Beatriz durante una visita. «¿Por qué querés saber? Por si necesito transferirte plata algún día». «¿Me vas a transferir plata vos a mí?». «Bueno, cuando mi empresa funcione bien». «Cuando tu empresa funcione bien, hablamos». «Papá, ¿cuántas cuentas bancarias tenés?», me preguntó Gonzalo en otra ocasión. «¿Por qué la curiosidad?». «Porque me dijiste que diversifique mis inversiones. Quiero saber cómo haces vos». «¿Y cuánta plata tenés en cada cuenta?», agregó Marcelo. «¿Es información que necesiten saber? Es que si algún día nos pasa algo, no sabemos dónde buscar». «¿Qué les va a pasar?». «No sé, pero es bueno estar preparados». «Preparados». Como si mi muerte fuera un evento logístico que había que planificar. «¿Pasa algo con los chicos?», le pregunté a mi hermana cuando notó que hacía tiempo que no los veía en casa. «Debe ser que están ocupados con sus vidas. O debe ser que están enojados porque les puse límites económicos». En enero de este año, descubrí algo que me alarmó. Necesitaba mi clave bancaria para una operación, y no la recordaba. «Marcelo», le dije por teléfono, «¿te acordás la clave del banco que te di por las dudas?». «Sí, papá, ¿la necesitas?». «Sí, no me acuerdo. Es la fecha de cumpleaños de mamá más el año en que se murió». Era una clave obvia, pero significativa para mí. «Gracias», le dije. «¿Para qué la necesitas?». «Para una transferencia». Esa conversación me hizo dar cuenta de que había sido muy descuidado con mi información bancaria. Les había dado mis claves a los tres por si me pasaba algo, pero nunca había considerado que podrían usarlas para otros fines. En febrero comencé a revisar más seguido mis movimientos bancarios, no porque desconfiara de mis hijos, sino porque Carmen siempre había manejado esa parte de las finanzas y yo había descuidado el control. Durante marzo y abril, todo parecía normal. Mis cuentas estaban intactas, no había movimientos extraños. Mis ahorros seguían creciendo modestamente con los intereses. Pero en mayo pasó algo extraño. Recibí un llamado del banco. «Señor Villanueva, ¿usted autorizó una consulta de saldo desde Córdoba?». «¿Desde Córdoba?». «No, yo estoy en Rosario». «Alguien consultó el saldo de su cuenta desde una computadora en Córdoba». «Córdoba, donde vivía Marcelo con su familia». «¿Qué información consultó?». «Solo saldo de cuentas, nada más». «Puede ser un error del sistema». «Es posible, pero le recomendamos cambiar sus claves por seguridad». Cambié las claves esa misma tarde, pero no le conté a ninguno de mis hijos. Si alguien había consultado mi saldo desde Córdoba, quería saber quién y por qué. Durante junio y julio no hubo más incidentes, pero tampoco recibí visitas ni llamados de mis hijos. Era como si se hubieran enterado de que había cambiado las claves. En agosto, Beatriz me visitó con una propuesta muy específica. «Papá, tengo una oportunidad de negocio increíble, pero necesito invertir 150,000 pesos». «¿Qué tipo de negocio?». «Diseño de logos para una cadena de restaurantes». «¿Y por qué necesitas tanto dinero por adelantado?». «Porque tengo que contratar un equipo de diseñadores freelance. Es un proyecto muy grande». «¿No podés pedirle un adelanto al cliente?». «No, papá, así no funciona el diseño gráfico». Algo en esa conversación me sonó extraño. Beatriz nunca había manejado proyectos tan grandes, y 150,000 pesos era mucha plata para un adelanto de trabajo. «Dame unos días para pensarlo», le dije. «¿Unos días? Papá, la oportunidad es ahora. Si no confirmo esta semana, pierdo el proyecto». «Beatriz, 150,000 pesos es mucho dinero. Necesito evaluarlo». Se fue de casa visiblemente molesta. «Antes
Me hubieras dado la plata sin dudar, me dijo desde la puerta. Antes también tenía menos años y menos experiencia, le respondí. Esa noche, algo me hizo sospechar. Llamé al banco y pedí un reporte detallado de todos los intentos de acceso a mi cuenta durante los últimos 3 meses. La respuesta me heló la sangre. Había habido 12 intentos de acceso fallidos desde 3 ciudades diferentes: Córdoba, Rosario y Buenos Aires, los lugares donde vivían mis 3 hijos. Alguien había estado tratando de entrar a mi cuenta bancaria desde hacía meses. Al día siguiente confronté a Beatriz por teléfono. ¿Vos trataste de entrar a mi cuenta bancaria? ¿Cómo voy a hacer eso, papá? Con las claves que te di hace años. Papá, yo ni me acuerdo de esas claves. Entonces, ¿por qué hubo intentos de acceso desde Rosario? No sé, papá. Capaz algún hacker. Un hacker que adivina que tengo una hija en Rosario. No sé qué decirte. Esa misma tarde llamé a Marcelo. ¿Vos trataste de entrar a mi cuenta bancaria? ¿Para qué iba a hacer eso? Para ver cuánta plata tengo. Papá, si quiero saber cuánta plata tenés, te pregunto directamente. Entonces, ¿por qué hubo consultas desde Córdoba? Ni idea, papá. Debe ser algún error del banco. O debe ser que alguien que vive en Córdoba trató de entrar a mi cuenta. Papá, estás paranoico. También llamé a Gonzalo. Misma pregunta, misma negación, misma excusa sobre errores del banco. Pero ahora tenía claro que mis 3 hijos habían estado tratando de espiarme económicamente. Durante septiembre, instalé alertas en todas mis cuentas bancarias. Cualquier movimiento, cualquier consulta, cualquier intento de acceso, me llegaba inmediatamente al celular. Y llegamos al viernes de la semana pasada, el día en que recibí la alerta que cambió todo. Alguien accedió a su cuenta desde otro dispositivo. Cuando revisé los movimientos, vi 3 intentos de transferencia por 50,000 pesos cada uno. Las cuentas de destino eran las de Marcelo, Beatriz y Gonzalo. Mi familia había intentado robar 150,000 pesos de mis ahorros. Lo más terrible era que habían usado las claves viejas que yo les había dado por confianza años atrás. Claves que ellos habían guardado por si me pasaba algo, pero que habían usado para tratar de robarme. Esa mañana llamé a los 3 y les dije que vinieran a casa urgentemente. ¿Pasa algo, papá?, me preguntó Marcelo. Pasa algo muy grave, le respondí. Vengan los 3. Ahora. Cuando llegaron puse sobre la mesa los reportes del banco con todas las evidencias. ¿Pueden explicarme esto? Silencio total. Los 3 miraban los papeles como si fueran documentos en idioma chino. ¿Por qué trataron de robar mi plata? Más silencio. Finalmente Gonzalo habló. Papá, no es robo. Sos nuestro papá. Y eso me autoriza a meter la mano en mi cuenta sin avisarme. Pensábamos pedirte permiso después, dijo Beatriz. ¿Después de robarme? Después de tomar prestado, corrigió. Prestado sin avisarme. Eso se llama robo. Papá, sabíamos que nos ibas a ayudar, explicó Marcelo. Entonces, ¿por qué no me pidieron la plata de frente? Porque últimamente estás muy restrictivo, respondió Beatriz. Restrictivo. Así habían categorizado el hecho de que yo quisiera que fueran responsables con el dinero. ¿Se dan cuenta de lo que hicieron?, les pregunté. Intentaron robarle a su propio padre. No intentamos robarte, insistió Gonzalo. Intentamos resolver nuestros problemas económicos. Y yo no soy parte de la ecuación. ¿No merezco decidir si quiero ayudarlos o no? Sí, pero sabíamos que nos ibas a decir que no, admitió Marcelo. ¿Entonces decidieron saltarse mi opinión? Decidimos tomar la iniciativa, dijo Beatriz, como cuando éramos chicos y tomábamos caramelos sin pedir permiso. ¿Están comparando 150,000 pesos con caramelos? Papá, vos tenés mucha plata. 150,000 pesos no te van a hacer diferencia, argumentó Gonzalo. ¿Y quién decide qué me hace diferencia? ¿Ustedes? Somos tu familia. Somos tu familia. Como si eso les diera derecho a disponer de mi dinero sin consultarme. Esa tarde tomé una decisión que nunca pensé que iba a tomar. Cambié mi testamento. En lugar de dejárselo todo a mis hijos en partes iguales, decidí donar la mitad de mi patrimonio a obras benéficas. Al día siguiente, se lo comuniqué. ¿Cómo que donás la mitad? Como lo escucharon, la mitad de mi patrimonio va para hospitales públicos y escuelas. ¿Y nosotros? Ustedes van a heredar la otra mitad.
¿Por qué haces esto?, me preguntó Beatriz llorando. Porque he demostrado que no saben valorar el dinero. ¿Y si aprendemos? Van a tener que demostrar que aprendieron durante los próximos años. Han pasado una semana desde esa confrontación. Mis hijos han venido a pedirme perdón, a explicarme sus problemas económicos, a prometerme que nunca más van a hacer algo así. Pero sus disculpas suenan más a estrategia que a arrepentimiento genuino. Papá, entendemos que nos equivocamos, me dice Marcelo durante una de sus visitas. ¿Qué parte específicamente entendiste que estuvo mal? Todo. Todo lo que hicimos estuvo mal. ¿Todo en general o algo en particular? En particular, intentar acceder a tu cuenta sin permiso. ¿Y qué más? ¿Qué más hay? Marcos, si solo entendés que estuvo mal acceder a mi cuenta, pero no entendés por qué lo hicieron, no entendiste nada. ¿Por qué lo hicimos? Por eso te estoy preguntando. ¿Por qué creen que llegaron al punto de intentar robarle a su propio padre? Porque teníamos problemas económicos. ¿Y qué? ¿Todos los hijos que tienen problemas económicos les roban a sus padres? No. Entonces, ¿qué los hizo diferentes a ustedes? Silencio. Porque la respuesta era obvia, pero ninguno quería admitirla. Habían perdido completamente la noción de que mi dinero no era suyo. Beatriz vino ayer con otra estrategia. Papá, estuve reflexionando mucho sobre lo que pasó. ¿A qué conclusión llegaste? Llegué a la conclusión de que nosotros nunca aprendimos a valorar realmente el dinero. ¿Por qué nunca aprendieron? Porque vos siempre nos diste todo lo que necesitábamos. ¿Y eso es mi culpa? No es tu culpa, pero tampoco es nuestra culpa. Es una consecuencia inevitable. Consecuencia inevitable. Como si intentar robarme fuera un resultado natural de mi generosidad, no una decisión consciente de su parte. Beatriz, ¿vos crees que todos los hijos de familias con dinero terminan robándoles a sus padres? No todos, pero es común que tengan problemas con el dinero. Entonces, ¿por qué algunos aprenden a manejar el dinero responsablemente y otros no? Porque algunos padres ponen límites desde chicos. ¿Y yo no puse límites? Los pusiste, pero tarde. ¿Cuándo tendría que haberlos puesto? Desde siempre. Desde siempre. Como si fuera imposible aprender responsabilidad financiera después de los 5 años. Gonzalo adoptó la estrategia de la víctima. Papá, nosotros también somos víctimas de esta situación. ¿Víctimas de qué? De haber crecido con demasiadas comodidades. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Vos. ¿Yo tengo la culpa de que ustedes intentaran robarme? ¿Tenés la culpa de que no supiéramos valorar el dinero? ¿Y yo no tengo derecho a ser generoso con mis hijos? Tenés derecho, pero las consecuencias son estas. Las consecuencias son estas, como si ser generoso automáticamente convirtiera a los hijos en ladrones. Gonzalo, ¿conoces hijos de familias ricas que no roban a sus padres? Sí. ¿Entonces es posible criar hijos con dinero que no se conviertan en ladrones? Sí, pero es difícil. ¿Qué los hace diferentes? Que sus padres fueron más estrictos. ¿Y por qué no me pidieron que fuera más estricto? ¿Cómo íbamos a pedirte eso? Diciéndome, papá, ponenos límites porque nos estamos acostumbrando mal. ¿En serio crees que íbamos a decir eso? No lo crees, pero tendrían que haberlo hecho. Durante esta semana también descubrí otras cosas que mis hijos habían estado ocultándome. Papá, me confesó Beatriz durante una de nuestras conversaciones, hay algo más que tenés que saber. ¿Qué cosa? Nosotros también sabemos las claves de tus tarjetas de crédito. ¿Cómo que saben las claves? Las vimos cuando las usabas y las usamos alguna vez. Usaron mis tarjetas de crédito sin avisarme. Solo para emergencias. ¿Qué emergencias? Cuando se nos acababa el dinero del mes y necesitábamos algo urgente. ¿Cómo qué? Combustible, comida, medicamentos. Revisé los resúmenes de las tarjetas y descubrí gastos que no recordaba. Restaurantes, ropa, hasta entretenimientos. ¿Ir al cine es una emergencia? A veces necesitábamos distendernos. Con mi plata, pensábamos devolvértela. ¿Cuándo pensaban devolvérmela? Cuando tuviéramos. ¿Y cuándo iban a tener? Cuando mejorara nuestra situación económica. ¿Y cuándo iba a mejorar su situación económica? Cuando encontráramos trabajos mejores. El círculo vicioso era perfecto. Gastaban mi dinero porque no tenían.
No tenían por qué gastaban mi dinero, y no buscaban tener más porque sabían que podían gastar el mío. Pero yo aprendí algo muy importante. El dinero puede convertir a los hijos en ladrones de sus propios padres. Y una vez que cruzan esa línea, es muy difícil volver a confiar. También aprendí que mi generosidad había sido en realidad crueldad disfrazada. Al darles todo lo que querían sin enseñarles el esfuerzo que costaba conseguirlo, los había convertido en adultos incapaces de valerse por sí mismos. ¿Vas a perdonarlos?, me pregunta mi hermana cuando le cuento lo que pasó. Los perdono como hijos, le respondo, pero no los voy a volver a confiar como herederos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que pueden seguir siendo mis hijos, pero van a tener que ganarse el derecho a ser mis herederos. ¿Y si realmente cambian? Si realmente cambian, en unos años voy a reconsiderar el testamento. ¿Cuántos años? Lo suficientes para estar seguro de que el cambio es genuino, no una actuación. 5 años, 10 años, el tiempo que haga falta. La confianza no se recupera rápido. Este fin de semana tuve una conversación muy importante con mi contador. Florencio, me dijo después de revisar todos los movimientos bancarios de los últimos años, tus hijos te han extraído aproximadamente 2 millones de pesos en los últimos 5 años. ¿2 millones? 2 millones. Entre ayudas directas, pagos de tarjetas, préstamos que nunca devolvieron, inversiones en sus proyectos que nunca funcionaron. ¿Y cuánto han devuelto? 0 pesos. 0 pesos. En 5 años de ayuda constante, mis hijos no me habían devuelto ni un centavo. Ni siquiera habían intentado devolver algo simbólico para demostrar buena fe. ¿Y cuánto ganan entre los tres? Aproximadamente 200,000 pesos por mes. ¿Entonces podrían vivir sin mi ayuda? Podrían vivir perfectamente, pero tendrían que ajustar sus gastos. Ahí estaba el problema. No era que no tuvieran dinero. Era que tenían más gastos que ingresos porque daban por sentado que yo iba a cubrir la diferencia. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Cuando les das demasiado dinero a tus hijos, sin enseñarles responsabilidad, no los estás ayudando. Los estás convirtiendo en dependientes que pueden llegar a cualquier extremo por conseguir más. Mis hijos intentaron robarme porque habían perdido la capacidad de vivir con sus propios ingresos. Habían convertido mi ayuda económica en un derecho, no en un privilegio. La lección más importante que aprendí es que ser buen padre no significa darles a tus hijos todo lo que quieren. Significa prepararlos para conseguir por sí mismos lo que necesitan. Si tus hijos pueden vivir sin trabajar porque vos los mantenés, no les estás dando libertad. Les estás quitando la dignidad que viene del esfuerzo propio. Si tus hijos no saben el valor del dinero, porque nunca les faltó nada, no los estás protegiendo. Los estás discapacitando para la vida real. Si tus hijos creen que tienen derecho a tu dinero solo por ser tus hijos, no criaste hijos agradecidos, criaste hijos parasitarios. ¿Qué harías vos en mi lugar? ¿Perdonarías a tus hijos y les devolverías la herencia completa? ¿O mantendrías el castigo para que aprendan la lección? Contame tu opinión y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final de todo, ser buen padre no significa dar todo lo que te piden. Significa enseñarles a valorar lo que reciben. Y si no aprenden esa lección, es mejor que aprendan las consecuencias. Mi familia intentó vaciar mi cuenta bancaria, pero al final vaciaron fue mi confianza. Y recuperar la confianza es mucho más difícil que recuperar dinero. Recordá, el dinero fácil crea hijos difíciles, y los hijos difíciles pueden convertirse en los peores enemigos de sus propios padres.